Responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 7 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Luego una jornada de tensión marcada por acciones de violencia de efectivos de la Guardia Nacional y colectivos que pretendían impedir una vez más el ingreso de los diputados de la Unidad de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó juró como presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela en el hemiciclo de sesiones tras la entrada en tropel de varios diputados que votaron por él, superando, por cierto, los obstáculos de los cuerpos de seguridad. Minutos antes, la Junta Directiva del PSUV, presidida por Luis Parra, abandonó el recinto huyendo de los parlamentarios de la Unidad. José Brito, miembro de la denominada fracción de los CLAP, pudo presenciar con expresión de miedo, esta es una interpretación personal, a la luz de las imágenes que han trascendido a los medios de comunicación y redes sociales, y estupor, la entrada de los dirigentes de la oposición. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Por cierto, durante el ingreso de los diputados de la Asamblea Nacional, trabajadores de la prensa fueron brutalmente agredidos y víctimas del robo de sus equipos, tal y como lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Varios datos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Juan Guaidó por su reelección y reiteró el apoyo del gobierno norteamericano. Además, atención, a 10.798.913,62 bolívares ascendió el trámite para solicitar nuevo pasaporte en Venezuela. Recordar que el salario mínimo está en 150.000 bolívares, sin palabras. Vamos a recordar un resumen de la jornada con esta declaración, o digamos lo que decía Juan Guaidó a los militares a las afueras de la Asamblea Nacional. En el mundo no son los militares quien decide quién es diputado y quién no, es el pueblo de Venezuela. 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Usted escucha. Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, dirigente, representa al Estado Vargas. Él está en el exilio en este momento. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra. Un gusto y un abrazo a todos los oyentes desde la distancia. Pues mucho interés de conocer una primera reacción, diputado, de su parte a propósito de lo que ha ocurrido el día de hoy. Esta juramentación accidentada, por decirlo lo menos, que se celebró en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, a pesar de los obstáculos de la Guardia Nacional y de colectivos armados que estaban a las afueras del Parlamento. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, efectivamente, hoy, tras una jornada histórica de fuerza, de unidad de más de los 100 diputados de la dignidad, como ha sido costumbre por parte de este régimen, utilizando la fuerza, el poder paramilitar, el poder de los colectivos, las armas por encima de la Constitución, intentaron evitar el ingreso de los diputados a la sede del Palacio Legislativo, cosa que, bueno, a través de ese gran esfuerzo se dio, se ingresó, se sesionó. Quiero aclarar algo. La juramentación del presidente Juan Guaidó fue el día domingo en la sede donde se convocó la sesión que no fue permitida que se hiciera el domingo por el régimen de Maduro. Hoy solo se hizo una confirmación desde el hemiciclo como un acto protocolar. Seguido de eso, se dio la sesión que para hoy estaba dispuesta a través del orden del día, que fue el asalto de la Asamblea Nacional el día domingo por parte del régimen de Maduro y de una serie de usurpadores que están tomando posesión de manera ilegítima e ilegal, porque el día de hoy inclusive tenían las listas para el quórum firmando gente que ni siquiera pertenece a la Asamblea Nacional. Habían
milicianos sentados en los curules, toda una falta de respeto a la historia y a la dignidad del Palacio Legislativo. Hoy un gran triunfo, hoy gracias a mucha gente que nos acompañó. Digo nos acompañó porque la distancia, pues uno está con esa energía, con esas ganas de estar ahí y efectivamente nuestros diputados llegaron acompañados de personas que de manera muy valiente estaban ahí ayudando, apoyando. Aparecieron como siempre estos delincuentes mal llamados colectivos a agredir periodistas, agredir a parlamentarios también, porque varios parlamentarios salieron agredidos, como Desiree Barbosa, Manuela Bolívar, y bueno, pero no pudieron evitar lo que hoy se tenía que dar. Cosas importantes como la cara del traidor Brito cuando vio entrar a Juan Guaidó y a todos. Esto, desde mi punto de vista, lo que significa es que Diosdado Cabello, Torrealba, Maduro le habían asegurado que iban a tener el Palacio Legislativo solo para ellos y que no iba a entrar Guaidó nunca a ese palacio. Y se quedó, como se queda claro y sin vista, mirando para los lados y salió del hemiciclo al ver que los diputados de la dignidad iban a sesionar. Ahora, diputado, ¿qué hacer con esta junta directiva del PSUV que está liderada por Luis Parra? Le pregunto su opinión, no sé si han debatido al respecto. De momento el gobierno norteamericano asegura que va a evaluar, a considerar sanciones contra estos dirigentes que han expresado respaldo a Nicolás Maduro para tomar el control del Congreso. ¿Qué puede decirnos? Empiezo por lo último, no es que lo están evaluando, ya se está haciendo todo para que estas sanciones salgan de manera inmediata. Y porque hemos sostenido reuniones aquí desde el exilio con cada uno de los miembros de la embajada para saber cómo está el estatus con respecto a una solicitud que ya habíamos hecho desde la Asamblea Nacional, que era sancionar a estas personas que se han hecho con dinero robado del patrimonio venezolano, con dinero manchado en sangre. Ojo, las sanciones no son porque ellos hayan querido contarse en la Asamblea Nacional como debió haber sido, con el reglamento interior y debate y de manera democrática. Las sanciones son porque están en actos de corrupción y en delitos que ya son considerados por muchos países delitos de lesa humanidad. Cada dinero que se ha robado este parlamentario o que les ha entregado el régimen es un dinero que ha podido servir para salvar una vida en un hospital. Es por eso que son las sanciones. Y respondiendo a lo otro, tenemos que seguir presionando todos los martes, todos los días que exista sesión, seguir yendo a nuestra Asamblea Nacional. Ante esta situación, solo la fortaleza, la resiliencia, mantenernos ahí sin descanso es lo único que logra paralizar a estos delincuentes. Y lo otro, muy claro, hoy Maduro se dio un tiro en el pie, para decirlo coloquialmente, porque con esa actitud el día domingo, con lo que hicieron el viernes persiguiendo diputados en los hoteles, lo del día domingo, lo del día lunes, lo que hoy volvieron a hacer militarizando la Asamblea Nacional, ha puesto en alerta al mundo internacional y ha puesto a Venezuela de nuevo en el tapete. Yo creo que hay que agradecerle a la dictadura que hayan puesto en el tapete a Venezuela, que estemos hoy en el ojo informativo. El Washington Post o el País de España o el periódico de París, cualquier periódico del mundo importante no tituló lo de Irán, tituló fue con la foto de Juan Guaidó brincando la cerca de la Asamblea Nacional intentando hacerlo. Entonces, hoy vemos cómo México se pronuncia, hoy vemos cómo Argentina, en voz de su canciller, se pronuncia en contra del asalto a la Asamblea Nacional. Diputado, con relación a Argentina, el gobierno de Alberto Fernández retiró credencial a la embajadora designada por la Asamblea, designada por Juan Guaidó. Quisiera su comentario y su reacción sobre este tema. Bueno, estaba previsto que algo así pudiera suceder. Es un nuevo gobierno, es un nuevo presidente. Respetamos los lineamientos y las reglas internas del país, de Argentina. Es una decisión, una potestad de su mandatario. Respetamos eso. Igual nuestra embajadora o la que nos representa, Elisa Trota, va a seguir en Argentina, en Buenos Aires, trabajando
en función de la libertad de Venezuela, levantando la voz por la democracia venezolana y levantando la voz denunciando los atropellos del dictador Maduro y sobre todo manteniendo una relación diplomática con el gobierno de Fernández para buscar quiebres y cambios de actitud en vista de que ellos no han podido decir otra cosa que lo que vieron que el domingo sucedió, que fue un atropello y un asalto a la Asamblea Nacional. Diputado, la estrategia, tomando en consideración que a la Asamblea le queda solo un año, ¿qué puede decirnos al respecto con la intención de alcanzar los objetivos que ustedes se han impuesto, que pasan por el cese de la usurpación, el inicio de una transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Bueno, esto efectivamente nos pone, no digo contra la pared, pero sí nos lleva a una realidad política importante. Nos lleva a un cambio de actitud, a hacer de manera más fuerte y confrontar y ser agresivos con el tema de la agitación de la calle y de poder llevar a cabo la estrategia que se ha estado definiendo durante los últimos días de diciembre del año pasado y de este año. No tenemos tiempo para seguir, tenemos tiempo es para ir en unidad, no tenemos tiempo para más discusiones, tenemos que ir paso seguro hacia adelante buscando el quiebre de este régimen en cada uno de sus pilares fundamentales y asimismo también buscando que los países, que el mundo democrático internacional no solo se pronuncie, María Alejandra, sino pase a acciones más contundentes. Nosotros debemos relanzar y revitalizar el TIAR y que esa forma en que se active este TIAR sea de manera más contundente para seguir colocando a este régimen contra la pared, porque nosotros no vamos a reconocer ninguna elecciones mientras esté el usurpador dictador. Y el único que puede convocar a unas elecciones parlamentarias y presidenciales es el presidente Juan Guaidó, basado en el Estatuto de la Transición. Así que nuestro deber es apurar el paso y movernos de manera más fuerte para lograr cada uno de estos objetivos, que es la salida del régimen de Maduro. ¿A qué acciones contundentes se refiere, diputado? Bueno, o sea, estamos en una agenda bastante fuerte en reuniones donde estamos tratando de mover y de motivar a que los países miembros del TIAR tomen acciones más fuertes y fundamentalmente controladas, porque el TIAR ha dado sus respuestas, ha dado acciones, pero tienen que verse ejecutadas de una manera más fuerte. El hecho de que no permitan que ninguno de los que está en la lista por parte del TIAR, que creo que son 29, pueda tocar suelo de los países miembros del TIAR, hay que hacerlo con mayor contundencia, hay que aplicar otras medidas más. El TIAR tiene una serie de pasos y procesos que están ahí y hay que cumplirlos con mayor celeridad. Por supuesto, yo entiendo que los venezolanos y cualquiera que nos escuche ahorita por RCR estará pensando que se necesita la medida de fuerza. Esa medida de fuerza, lo han dicho países como los Estados Unidos, está puesta en el escenario, en el tablero, pero todo llegará a su tiempo. Es tarea de nosotros apresurar cada uno de los tiempos si es que la medida de fuerza fuese necesaria, pero nosotros siempre tenemos que trabajar desde nuestro punto, que es el punto político y civilista, porque ningún parlamentario maneja armas, ningún parlamentario maneja fuerza, ningún parlamentario cuenta con delincuentes alrededor, porque somos gente honesta, de bien, de paz. A veces no lo entendemos dentro de nuestra desesperación, a veces pensamos que la invasión tiene que ser algo necesario y urgente, pero la verdad es que todo lo que se está haciendo es para que todo llegue a su debido momento, en emergencia por supuesto, pero que logremos el objetivo y sobre todo que se siga presionando a la dictadura. Diputado Winston Flores, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular en el exilio, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Esta juramentación nos decía que lo de hoy fue un acto protocolar. A propósito de la reacción del gobierno de Argentina, recuerdan ustedes que Macri había reconocido a la embajadora Elisa Trota, el Clarín lo recuerda, el gobierno le quitó las credenciales a Elisa Trota, la embajadora de Guaidó en este país, lo hizo a través de una nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una decisión que asume el gobierno de Alberto Fernández luego de rechazar de forma contundente el asalto militar al Parlamento venezolano. Vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Gracias. Gracias. Nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? A ver, Mingo, dime algo. Si en enero de este año te hubiese preguntado hallacas con Maduro, ¿qué me hubieses respondido? Y si te hago la misma pregunta ahorita, ¿qué dirías? No solo hallacas, pernil, ensalada de gallina, pan de jamón, dulce de lechosa, uvas, faltan 5 para las 12, pantaletas amarillas y fuegos artificiales. Pero solo para los narcotraficantes del régimen, sus zampones, sus enchufados y lastimosamente para sus cohabitantes. Este grupetín es el único que le va a sacar provecho a este empastelamiento y a este enfriamiento. Y no precisamente del clima, sino de nuestros ánimos. Lo más triste es que ahora resulta que tenemos que luchar para procurarnos, no 1, sino 2, cese de la usurpación. ¿Será que llegó la hora de la tercera vía? ¿Ah? Quizá. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy ha sido un día negro para la libertad de expresión en nuestro país. Lo comentábamos al inicio, trabajadores de la prensa resultaron brutalmente heridos, fueron agredidos durante la cobertura de esta jornada en la Asamblea Nacional. De hecho, varios fueron víctimas del robo de sus equipos. Así lo informaban varias organizaciones, incluyendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el CNTP. El Colegio Nacional de Periodistas también se pronunció a lo largo de la jornada. Nos acompaña su presidente, Tinedo Guía. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran saludo a ti y a la audiencia. Un placer conversar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado, aunque lamentablemente en estas circunstancias le pediría una reacción de su parte. Esto no es nuevo, pero la verdad es que hoy fue un día especialmente difícil por la acción o la inacción de los cuerpos de seguridad y, bueno, lo ocurrido con los colectivos, estos grupos afectos al oficialismo en las afueras de la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Bueno, ya los periodistas estamos prácticamente acostumbrados a este maltrato, a esta violación sistemática de las leyes, donde los propios uniformados no honran sus uniformes y la institución, y muchísimo menos el constitucionalismo que debe existir en ellos para respetar el trabajo de los periodistas. 7 periodistas heridos, entre ellos también un diputado agredido, porque ya se veía desde el día 5 de enero, cuando no permitieron la instalación de la legítima Asamblea Nacional, la agresión a los periodistas que nos mantuvieron metidos en el teatro principal,
en grupo, en paquete, no los dejaban movilizarse con total libertad. Y hoy sucedió exactamente lo mismo, y estos paramilitares que están al servicio del gobierno, que se autocalifican como colectivos, bueno, pues cumplen con la función esa lastimosa de tener que agredir a la gente para que no se enteren de lo que verdaderamente sucede. Estupidez más grande no existe, por cuanto la gente con un teléfono inteligente se convierte en un infociudadano y le dio la vuelta al mundo, lo que sucedió ayer y lo que sucedió hoy. Tenemos una asamblea instalada con su presidente y con el equipo que va a colaborar con él en la dirección pues de esa asamblea. Hay un orden interno dentro de la asamblea y hay justamente la corredera que vimos muchos de los que se habían autoproclamado el día de ayer como miembros que presidían la Asamblea Nacional. La realidad es una cosa: los errores que el gobierno sigue cometiendo van en cascada. Cada vez se hunden más, cada vez pierden más el afecto del pueblo, y esta agresión a los periodistas es la necesidad más grande, es la pérdida de tiempo más grande, porque la información siempre se da y siempre se ha logrado informar oportunamente lo que sucede. Hay fotografías que dicen mucho. Cuando un oficial de la Guardia está hablando al presidente de la Asamblea y en ese tira y encoge, pues le rompen hasta la chaqueta, el flux. De manera que eso le da la vuelta al mundo, y eso habla muy mal de una institucionalidad que no existe ya en los cuerpos de seguridad del Estado. Tineo, si me permites, tenemos el testimonio de Manuel Covela, periodista de Venevisión. Osmari Hernández de CNN Español, ella escribió en su cuenta en Twitter que al reportero de Venevisión lo agredieron cuando se regresó para ayudar al colega del País de España, Francesco Maneto, quien estaba siendo atacado por miembros de colectivos que respaldan a Nicolás Maduro. Los golpearon y los robaron mientras la Policía Nacional miraba. Vamos a escuchar lo que decía Manuel Covela y yo quisiera tu comentario. Se vienen encima de mí esta gente. Vienen en moto. Bueno, que solo, y que solo ahí solo contra ellos. Yo me retiré, tranquilo, no les dirigí palabras, no les hice nada. Me dije, si quieren que yo me salga, yo me voy, tranquilos. Pero, me dieron el teléfono, me lo sacaron, también me sacaron el bolso. Vámonos, muchachos, vámonos, Bueno, parte del testimonio de Manuel Covela y de su equipo a las afueras de la Asamblea Nacional. ¿Qué puedes decirnos acerca de este tema, la acción de grupos violentos frente a las narices de los cuerpos de seguridad? Te escuchamos. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional tiene un compromiso muy fuerte. Es evidente que hay malandros uniformados dentro de esos cuerpos policiales, y ya se han detectado muchos. Dicen declaraciones que ha dado el fiscal Saab, que a quien no se le ha escuchado la voz en estos días, por cierto, que se han detectado una serie de delincuentes uniformados dentro de la policía, del FAE, etcétera, y que han sido sancionados o están detenidos. Pero la purga o la limpieza que debe haber allí es el respeto y el cuidado al ciudadano. Pero hay más temor ahora de ver un uniformado que encontrarse con un malandro en la calle, porque ahora parece que forman parte del mismo equipo. Entonces, esta declaración de este periodista tampoco es nueva, porque siempre le han robado los equipos, los teléfonos inteligentes, las cámaras de fotografía, los equipos con los cuales se hace y se ejerce la profesión más hermosa del mundo, que es informar adecuada y oportunamente para que quien recibe la información pueda libremente tomar sus decisiones. Yo creo que la Asamblea Nacional debe legislar en una sanción especial a quien uniformado comete el delito. Eso tiene que ser una legislación muy fuerte para que de alguna manera los ciudadanos estén protegidos y puedan sentirse seguros con alguien uniformado al lado. Hay una denuncia muy seria. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa asegura que los escoltas del diputado Luis Parra, quien usurpa la presidencia de la Asamblea Nacional o lidera la fracción, si me permites, del PSUV, atropellaron y patearon a los periodistas que cubrían su huida
del Parlamento. De hecho, Ana Rodríguez, corresponsal de Telemundo, resultó golpeada junto con otros colegas reporteros. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Bueno, esa es la función a la cual ellos están entrenados, ¿no? Agredir a los periodistas, y esto no es de extrañar en esa carrera que pegaron. Bueno, no sé si se puede llamar carrera, porque con el peso del señor que se juramentó o se autoproclamó presidente de la Asamblea, pues no creo que haya podido correr con mucha velocidad. Pero esos son personajes escogidos especialmente para atropellar y para agredir. No es para proteger ni siquiera como guardaespaldas a quien tienen que cuidar. De manera que estamos en una situación donde tiene que existir una moral pública y debe existir una legislación para que se cumpla esa moral pública de los funcionarios, que haya respeto y que dejen, por supuesto, en su temor, en la cobardía de que se diga la verdad, de atropellar a quienes buscan simplemente la información. Además, están atropellando el derecho a la información, a la opinión y a la expresión, a la libertad de expresión. Pero además de eso, están atropellando el derecho al trabajo garantizado en la ley del trabajo en Venezuela. Son muchas las agresiones que han recibido los periodistas y que han ido deteriorando el afecto o el apoyo que el pueblo venezolano le dio al gobierno o a los quienes presiden aquí, de alguna manera tratando de mantener un sistema de gobierno que nadie quiere. Ya se ha visto porque el pueblo venezolano en más de un 80% desea que vivamos en democracia. Eso está contenido en todas las investigaciones de campo, y los periodistas tenemos, por nuestra ley de ejercicio del periodismo, la obligación en su articulado de defender el sistema democrático en Venezuela. Y cuando hay democracia hay un ejercicio libre del periodismo, y cuando hay periodismo libre hay democracia. Finalmente, Tinedo, ayer fue excarcelado el reportero gráfico Jesús Medina Esaine. Él estuvo detenido en cárcel militar. Quisiera tu opinión. En algún momento llegamos a hablar acerca de este caso. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, este gobierno se ha caracterizado por militarizarlo todo, ¿no? Inclusive un muchacho que lo que está tomando fotografía, un fotógrafo, un infociudadano, resulta que lo meten preso porque está tomando fotografías frente a una institución donde ellos consideran que es invulnerable. Cuando todos sabemos que el satélite tiene información directa de todas las instituciones, de todos los edificios del gobierno y el Palacio de Miraflores, etcétera, de todos lados, que todo el mundo puede ver. Inclusive hay una función que se llama Google Maps, donde la gente puede acceder a direcciones de amigos, etcétera, organizaciones, donde se lee y se puede ver todo el registro, si se quiere, fotográfico de un país como Venezuela. De manera que querer meter preso a este muchacho, bueno, yo felicito que haya sido puesto en libertad. Nunca debió estar detenido, nunca debió estar metido en un juicio militar, nunca debió estar en una cárcel militar. Es un muchacho, es un joven venezolano que su inquietud es informar a través de las gráficas que tomaba con su cámara, o que seguirá tomando, me imagino que seguirá ejerciendo de alguna manera esta forma de informar. De manera que primero me alegro, o el Colegio de Periodistas se alegra profundamente. Edgar Cárdenas, nuestro secretario general del CNP Distrito Capital, estuvo con él en el momento del escarcelamiento, y por supuesto pedimos que otros periodistas que están detenidos, como Víctor Uga, puedan salir en libertad. De los que están exilados fuera de Venezuela, puedan regresar al país y trabajar con propiedad, con todas las libertades posibles, y que nosotros como periodistas podamos ejercer la función en un país verdaderamente democrático, donde primero que nada se respeta el propio gobierno y segundo se respeten las leyes venezolanas. Gracias, Tinedo Guía, por atendernos, acompañarnos, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, expresando opinión y análisis acerca de lo ocurrido el día de hoy. Por cierto, el País de España retrata de la siguiente manera lo ocurrido con su corresponsal en nuestro país. Agredido en Venezuela, el corresponsal del país, Francesco Maneto. El periodista se encontraba en las inmediaciones de la Asamblea Nacional cuando una turba lo ha golpeado. Francesco Maneto, corresponsal del país en Colombia, Venezuela y la región andina, ha sido agredido
hoy en las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, mientras cubría la jornada de este martes. El periodista se encontraba a unos metros de un grupo de reporteros y de diputados afines a Juan Guaidó, a los que se les había bloqueado el acceso al edificio del Parlamento. Mientras grababa con el teléfono móvil, una persona le ha increpado y después una turba con el proceder habitual de los colectivos chavistas de la zona, según la descripción del reportero, le ha golpeado. Así retrata la prensa internacional lo ocurrido con los periodistas, con los trabajadores de la prensa de nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimir Cubes y la fiebre del burro. La encefalitis equina o fiebre del burro es una enfermedad que sufren fundamentalmente los caballos y los burros, aunque ocasionalmente es transmitida al ser humano y puede ser mortal. En 1932 vino a Venezuela un veterinario y virólogo oriundo de la entonces Checoslovaquia, llamado Vladimir Cubes. Había sido contratado por el gobierno del general Juan Vicente Gómez para hacer una evaluación del estado del ganado en nuestro país. Hasta entonces, a los animales se les aplicaban vacunas para encefalitis que generalmente fallaban en prevenir la enfermedad. Vladimir Cubes identificó al agente causante de esta fiebre del burro como un virus de encefalitis equina diferente a los conocidos hasta el momento. La descripción de este virus, publicada en 1938 por Cubes en la revista norteamericana Science, es todavía hoy en día el artículo más citado de la ciencia veterinaria venezolana. Gracias a sus hallazgos, posteriormente se desarrolló una vacuna para la fiebre del burro, específica para Venezuela. Actualmente, cuando se detecta una epidemia de encefalitis equina venezolana en el ganado equino, se procede a vacunar al ganado para prevenir epidemias que puedan generar transmisión hacia el hombre. Así pues, vacunando al ganado, se logra prevenir la fiebre del burro en humanos. Hasta donde tenemos noticias, Cubes vivió en Venezuela hasta los años 50 y luego emigró hacia destinos desconocidos. No obstante, su tránsito por nuestro país dejó una huella en la ciencia veterinaria venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora debatimos acerca de cómo puede ser una transición en nuestro país y esto llega a darse. Hemos escuchado ahora durante la pausa parte de la rueda de prensa que ofrece el presidente de la Asamblea, encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en compañía de los diputados de la unidad, y él ha hecho referencia justamente a lo ocurrido el día de hoy, una aparente contraorden que finalmente permitió el ingreso y la instalación o su juramentación en acto protocolar. Nos acompaña el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, en primer lugar, te debo confesar que por estar en la calle no tuve oportunidad de oír la rueda de prensa, ¿no? No, está en este momento, profesor. En minutos vamos a reponer parte de lo que está diciendo a esta hora Juan Guaidó, pero inicialmente le pedí un comentario acerca de este tema. Sí, bueno, en principio resulta complicado entender lo que el gobierno pretendía o el régimen pretendía a través de esta acción que emprendió primero el día domingo y que trató de continuar el día de hoy, porque pareciera no tener ni pies ni cabeza. Uno trata siempre de encontrar cuál es la jugada, cuál es la intención de hacer algo de este tipo tan burdo y pareciera que tan mal concebido, y uno no puede entender si pudo haber alguna intencionalidad detrás de esto. O sea, si la hubo, la realidad es que ha sido una torpeza absoluta y el costo justamente para ellos ha sido enorme. Primero, internacionalmente, su legitimidad hoy es mucho más cuestionada de lo que ya era, que ya estaba en muy mala posición. En segundo lugar, una jugada tan burda ha hecho que ni tan siquiera los gobiernos que digamos están más cercanos a ellos, con la excepción de Rusia, que fue la única que se atrevió a pronunciarse, y me imagino que porque no conocían en detalle lo que estaba pasando aquí, pero la realidad es que la mayoría de los gobiernos prefirieron o hacer silencio o condenar lo que estaba pasando el día domingo. Y obviamente pues hoy terminamos de ver cómo toda la jugada del domingo se terminaba desmoronando, viendo esa situación tan embarazosa de unos directivos de asamblea que se juramentan sin quórum y hoy salen corriendo de la asamblea, que ni tan siquiera tuvieron la entereza de quedarse siendo diputados como lo son, a defender su posición o a tratar de alguna manera de hacer algo un poco más decoroso. Entonces, bueno, al final vimos algo que fue todo un absoluto desastre, y me llamaba la atención justamente hace algunas horas atrás, veía un Twitter de Diosdado Cabello donde decía que esto era una pelea entre diputados de oposición. Bueno, la verdad es que a estas alturas del partido no me extrañaría que el gobierno tratara de desembarazarse de todo esto y de decir y de convertir en chivo expiatorio a los diputados que ellos mismos cooptaron para que se prestaran para una jugada tan burda y tan ridícula. Y pareciera, bueno, que ahorita están tratando de ver cómo se desembarazan de todo este tema. Pero la realidad es que diputados de oposición, profesor, que reciben órdenes del chavismo. Es realmente es tragicómica el argumento, porque es decir, le dio la vuelta al mundo la declaración de Francisco Torrealba ordenándole a Luis Parra sentarse y no moverse de allí.
Sí, así es. Si me permite, profesor, vamos a conectar con esta rueda de prensa. Encontrar la explicación. Vamos a escuchar parte de lo que dice a esta hora el presidente de la Asamblea y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en rueda de prensa con los diputados de la Unidad. Y yo quisiera su comentario, profesor Benigno Alarcón. Ya lo sabemos, pero hay oportunidades de solución. Hoy Venezuela tiene una oportunidad. Hoy los venezolanos, más allá de las dudas, tenemos muchas oportunidades para consolidar nuestro futuro. Es importante, muy importante, a los medios de comunicación narrar, y le pido muy importante y muy afirmativamente al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Ayudarnos a comunicar lo que está pasando. Sé que no es fácil explicar las consecuencias de la dictadura y también las causas, cómo enfrentarla, cómo lograr oportunidades de solución, que es en definitiva lo que estamos buscando y lo que queremos. Y lo han visto en todo momento, no solamente el cuerpo diplomático, sino los venezolanos. Las aproximaciones a solución de la crisis que vive Venezuela. Profesor, Venezuela tiene una oportunidad para una transición a la democracia. ¿Comparte usted lo que acaba de decir Juan Guaidó? Mira, es difícil saberlo porque lo que fue obvio hoy, entre otras cosas, es que la Guardia Nacional que estaba en la Asamblea Nacional no hizo un gran esfuerzo por evitar que los diputados entraran, al contrario de lo que pasó el domingo, que lo evitaron a toda costa. Pero hoy se vio primero un despliegue muy pequeño y no muy decidido a mantener aquello por la fuerza, lo cual genera dudas sobre si estamos ante una insubordinación o si estamos en la orden de no generar demasiada resistencia allí, o qué es lo que está pasando. Entonces es difícil saberlo. Esto es un poco ponerse a especular con muy poca información, cosa que no me atrevo a hacer, pero la realidad del asunto, y eso lo hemos dicho en programas anteriores, María Alejandra, es que las transiciones, buena parte de los casos, se han dado de manera negociada, lo que no quiere decir que la negociación necesariamente es con quienes están en la cúpula del poder, pero siempre hay conversaciones que muchas veces no nos enteramos sino después de que todo ha pasado. Siempre hay negociaciones o hay intentos de acercamiento que terminan muchas veces produciendo resultados inesperados, y no sabemos, bueno, si algo de esto está pasando o si sencillamente hay oficiales o suboficiales en las Fuerzas Armadas que se han cansado de prestarse para estas prácticas. Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que cuando estos procesos no se dan de manera negociada, terminan produciéndose de manera abrupta cuando menos se espera. Y justamente un régimen, una cúpula que pretende salir con costos más bajos, normalmente lo que trata de hacer es negociar esos costos antes de perder el poder, porque después de perder el poder no hay nada que negociar. Lo que sí está muy claro, y eso apartándonos de cualquier especulación que daría para mucho con todo lo que ha pasado entre el domingo y hoy, yo creo que lo que sí está claro es que el domingo esa esperanza que vino cayendo hacia finales del año pasado, justamente porque la gente esperaba que se concretara una transición y no se logró concretar, y había unas expectativas muy elevadas que obviamente al ser muy elevadas terminan de alguna manera también siendo muy fuertes en su caída cuando las cosas no se concretan. Entre el domingo y hoy se han oxigenado de manera extraordinaria, y yo creo que el liderazgo de Guaidó por un lado y digamos que la posición, el liderazgo de los partidos de oposición se ha habido hoy en día mucho más fortalecido. Yo creo que si la gente, si había personas que cuestionaban de manera muy seria en las semanas anteriores a la oposición, a Guaidó, yo creo que hoy de alguna manera se ha hecho una pausa en la crítica y se ha vuelto a darle un oxígeno muy importante a la esperanza. Y ahora obviamente es fundamental lo que la oposición pueda hacer con este momento,
y cómo da los próximos pasos, pero creo que hoy tomó la ofensiva, logró colocar al gobierno en una situación de jaque, y cómo esto siga avanzando va a depender de la inteligencia con la que se hagan las próximas jugadas. Pero lo de hoy, sin lugar a dudas, fue una jugada ganada por la oposición. Creo que las fichas se colocaron de manera adecuada en el tablero el día domingo, y creo que hoy se colocó al gobierno en una situación de jaque muy incómoda, donde, bueno, el gobierno vamos a ver cómo responde, pero creo que no tiene mucho espacio para responder. Pareciera que salirse de la jugada pudiera ser la respuesta más inteligente en vez de insistir en ella, y no nos sorprendería que el gobierno se saliera de la jugada utilizando estos diputados que lograron cooptar como chivos expiatorios, como si el gobierno no tuviera mucho que ver en esto, y terminar utilizando como chivos expiatorios. No me extrañaría para nada que algo así pudiera suceder. Varias inquietudes, profesor. Uno de los elementos que ha destacado la comunidad internacional y concretamente Estados Unidos, el principal aliado del Parlamento de nuestro país, tiene que ver con la unidad. De hecho, Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, decía el día de hoy: ningún matón del régimen, ni celdas de prisión, ni sobornos, ni intimidación pueden subvertir la voluntad del pueblo de Venezuela. Y, entre otras cosas, él destacaba esta unidad de criterio que se consiguió justamente el día domingo después del asalto militar a la Asamblea. Quisiera su comentario al respecto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que afortunadamente lo que vimos el día domingo fue una muestra muy importante de cohesión nuevamente de la oposición, que en algún momento se cuestionaba qué tan cohesionado no estaba. E incluso recuerdo que en días anteriores la gente se preguntaba si la facción del 16 de julio, si el grupo de diputados que conformaban el grupo 16J iba a votar por Guaidó y por la directiva que se había negociado dentro del grupo de partidos de oposición mayoritario, y sabíamos que, bueno, que tenían una posición contraria a Guaidó, que tenían muchos cuestionamientos contra Guaidó, lo que no implica estar a favor del gobierno, eso hay que aclararlo, pero había muchos cuestionamientos hacia Guaidó y hacia lo que se estaba haciendo, y afortunadamente lo que sucedió el día domingo hizo que ese grupo de diputados de alguna manera reflexionara y rectificara la posición y entendiera que la unidad es importante, incluso habiendo diferencias dentro de esa unidad. Y esto, bueno, creo que le da un momento extraordinario a la oposición, que la oposición tiene que aprovechar de la mejor manera. Y yo creo que estamos en un buen momento, estamos nuevamente en un momento tan importante como enero del año pasado, un momento, yo diría que más importante que enero del año pasado, porque ahorita estamos frente a una oposición que debió haber madurado con las diferentes dinámicas y las cosas que no salieron bien el año anterior, una oposición que debe haber aprendido de que el inmediatismo no necesariamente da buenos resultados, y una oposición que hoy luce mucho más cohesionada de lo que incluso estaba en enero del año pasado. Y creo que esas son buenas noticias. Yo creo que eso puede ayudar a emprender el camino correcto. Decía usted ayer, profesor, que esto de la mesita que intenta una negociación con el régimen y nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, si ocurre fuera de la Asamblea Nacional, va a quedar claro que no es oposición, sino una alianza clientelista que negocia la distribución de la próxima asamblea. Y yo quisiera su comentario en torno a la eventualidad de un proceso electoral en nuestro país. Hemos escuchado decir a dirigentes de la oposición, que incluso nuestro invitado, empezando el programa, diputado en el exilio, advertir que con Maduro en el poder es imposible participar o concurrir a unas elecciones en nuestro país. ¿Qué opina usted? Mira, yo siéndote muy franco y arriesgándome a las críticas que puede originar lo que voy a decir, yo siempre me gusta recordar que buena parte de los procesos de transición en el mundo, con gobiernos mucho más represivos que el venezolano, porque a veces siempre pensamos que la represión en Venezuela y el nivel de violencia y el nivel de determinación que tiene este régimen es mayor que el de otros, y eso es absolutamente falso.
se han resuelto por procesos electorales. Entonces yo creo que lo que no se puede hacer es decir que yo voy a jugar este ajedrez prescindiendo de los arfiles o de la reina, porque esa jugada no va a ser con los arfiles y la reina. Cuando el tablero está servido, tú no sabes qué piezas vas a necesitar hasta que la jugada está planteada en el tablero. Y yo no puedo renunciar a ninguna jugada, incluida la jugada electoral. Porque la realidad del asunto es que buena parte de los jaquemates en los ajedrezes de las transiciones en el mundo se han dado por procesos electorales, óigase, sin condiciones. Entonces nosotros tenemos a un Pinochet perdiendo un referéndum cuando él controlaba condiciones electorales y controlaba el poder total en Chile. Nosotros tuvimos a un Mandela yendo a una elección con el control de los blancos en el gobierno y en el sistema electoral y en todo lo demás. Nosotros tuvimos a un Milosevic perdiendo una elección cuando él la adelantó en fecha y cuando controlaba absolutamente todo el sistema y trató de hacer fraude. Y como eso pudiéramos poner muchísimos otros casos que se resolvieron, más del 70% de las transiciones en el mundo se han resuelto de esa manera. Entonces, sin caer en dogmatismo y sin decir que esto se va a resolver por la vía electoral, porque no lo sabemos, lo que sí tenemos que decir es que nosotros no podemos sencillamente despreciar o tirar a la basura ninguna ficha de este tablero de ajedrez diciendo que yo no voy a dar el jaque mate con la reina, ni lo voy a dar con las torres, ni lo voy a dar con el alfil. Yo necesito tener todas las piezas a disposición y utilizarlas inteligentemente en la medida que esas jugadas se plantean en el tablero. Ahora, volviendo al tema de la mesita que me preguntabas rápidamente. Todo gobierno, toda autocracia electoral, o sea, toda autocracia que utiliza las elecciones de la manera que esta para tratar de legitimarse, necesita obligatoriamente generarse una oposición. Y esa oposición normalmente se la genera a través de mecanismos clientelares. Mecanismos clientelares que implican acuerdos de distribución del poder, una oposición con la cual está dispuesto a negociar, con la cual está dispuesto a hablar porque no la siente peligrosa, no la siente amenazante, siente que la puede controlar. Y resulta que esa oposición hoy en día, entre comillas, está representada por la mesita con buenas o malas intenciones. La realidad del asunto es que es una oposición o son unos partidos que están cooptados. Si esta mesita se presta para negociar un CNE fuera de la Asamblea, está demostrando que está cooperando con el gobierno y que está cooptada por el gobierno. Y la única ganancia que busca en este proceso es ocupar el lugar de la otra oposición, de la oposición mayoritaria, por ejemplo, tratando de negociar condiciones electorales aceptables para ellos, pero no aceptables para la oposición mayoritaria. Con lo cual lo que busca es una distribución, por ejemplo, de la Asamblea entre el gobierno y ellos mismos, y eso es lo que resulta inaceptable, porque en el momento que tú haces eso, tú dejas de ser oposición. En el momento que tú te prestas a un juego para sacar a la otra oposición del tablero y tratar de ocupar todo ese espacio cooperando con el gobierno, en el fondo tú dejas de ser oposición. Y al final, si aquí hay un cálculo de que esto lo puede favorecer, creo que es un cálculo tremendamente equivocado. Porque, por ejemplo, tenemos lo que pasó en Zimbabue cuando la oposición estaba ganando en las elecciones a Mugabe. Mugabe evita la segunda vuelta, empieza una persecución política brutal entre la primera y la segunda vuelta, va a la segunda vuelta solo, habiendo prácticamente exterminado a toda la oposición, y la comunidad internacional se niega a reconocer ese resultado. Bueno, parte de la oposición negocia con Mugabe y con el patrocinio de la comunidad internacional para ocupar la vicepresidencia de Zimbabue. La gran desgracia para la oposición de Zimbabue, a partir de ese momento nadie creyó en esa oposición. Y resulta que las elecciones posteriores, las que vinieron después de que la oposición ocupó la vicepresidencia y cogobernó con Mugabe, fueron perdidas por la oposición porque la gente ya no veía esa oposición como oposición, no la reconocía como adversos al gobierno. Y sencillamente ahí se desencadenó toda una desilusión, una decepción con esa oposición, y la gente terminó dejándola sola. Bueno, ese es el futuro que puede correr la mesita si va una parlamentaria sola con el gobierno y trata de distribuirse la asamblea con el gobierno. Lo que va a terminar pasando es que van a correr la misma suerte que corrió la oposición en Zimbabue.
Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Benigno Alarcón es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un titular. El Departamento del Tesoro norteamericano emitió un comunicado donde autoriza una licencia hasta el 21 de enero del año en curso para el canal Globovisión, con la finalidad de que terminen las contrataciones o transacciones pendientes con terceros antes de que sus operaciones en el país terminen definitivamente, decisión que se ha conocido el día de hoy. Nosotros nos despedimos, nos hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Keyen Jaramillo, en los controles César Umbría, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR